Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Bienvenidos, amados hermanos, para que juntos disfrutemos y nos deleitemos en un nuevo tiempo devocional. En esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título: El Señor abrió mi corazón. El Señor abrió mi corazón. Y para comenzar este tiempo vamos a leer unos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 16, versículos del 11 al 15. Y yo soy Juan Carlos Barahona González. Este es su canal El Peregrino. Y amados hermanos, amadas vidas, amigos y conocidos, el deseo de mi corazón es que el Señor aplique su palabra con poder para que todos nosotros seamos hacedores de su bendita palabra. Pues sin más preámbulo, mis amados hermanos, vamos a las Escrituras. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, nos cuenta Pablo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y prestemos atención a esta frase, hermanos: y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Eso nos cuenta y nos dice la palabra del Señor. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una pequeña enseñanza para nosotros en base a estos versículos. Estemos muy atentos. En la conversión de Lidia hay muchos puntos interesantes, pues esa conversión fue efectuada por medio de circunstancias providenciales. Lidia era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, pero en el momento propicio para oír a Pablo la hallamos en Filipos. La providencia, que es sierva de la gracia, la condujo al lugar conveniente. Además, la gracia estaba preparando su alma para la bendición. La gracia prepara para la gracia. Lidia no conocía al Salvador, pero como judía sabía muchas verdades que eran como excelentes peldaños para llegar a conocer al Señor Jesucristo. Esta conversión se efectuó con el uso de medios. Un día de reposo, Lidia fue al lugar donde solía hacer la oración, y allí la oración fue oída. Nunca descuides los medios de gracia. Dios puede bendecirnos cuando no estamos en su casa, pero tenemos mayor razón para esperar que querrá bendecirnos cuando estamos en comunión con sus santos. Observa las palabras: el Señor abrió el corazón de ella. No fue ella la que abrió su corazón, ni lo fueron sus oraciones, ni lo fue Pablo. Es el Señor el que tiene que abrir el corazón para que éste reciba las cosas que tienen que ver con la paz. Solo el Señor puede tener la llave en la cerradura de la puerta y abrirla para poder entrar. Él es el dueño del corazón, al igual que su hacedor. La primera evidencia externa de que el corazón estaba abierto fue la obediencia. Tan pronto como Lidia creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizada. Demuestra tener un corazón humilde y quebrantado, el Hijo de Dios que desea obedecer un mandamiento que no es esencial para su salvación, que no le es impuesto por un temor egoísta a la condenación, pero que sin embargo es un sencillo acto de obediencia y de comunión con su Señor. La otra evidencia fue el amor, manifestado mediante actos de agradecimiento, afectos para con los apóstoles. El amor a los santos fue siempre un signo de verdadera conversión. Los que no hacen nada por el Señor Jesucristo ni por su iglesia dan solo pobres evidencias de un corazón abierto. Señor, dame siempre un corazón
abierto. Es lo que nos dice nuestro amado Señor por medio de su siervo, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, mientras leía la historia de esta mujer, de Lidia, recordaba el día de mi conversión. Yo me convertí al Señor alrededor del año 2009 aproximadamente, a finales del 2009. Yo llegué a España a finales del 2001 y nunca había conocido el Evangelio, nunca nadie me había hablado acerca del Señor Jesucristo. Yo era un joven católico, mis padres me habían criado en esa fe, pero no conocía absolutamente nada. De hecho, no practicaba ni siquiera la fe que mis padres me habían enseñado. Después del catolicismo o fuera del catolicismo, yo pensaba que todo tenía que ver con los testigos de Jehová. Era ignorante en muchísimas cosas en cuanto a las religiones o en cuanto a la fe, a la verdadera fe. Pero ocurrió aproximadamente por el año 2002 que el Señor providencialmente puso personas a mi alrededor que me comenzaron a hablar acerca del Señor Jesucristo. Estas personas eran protestantes. Estas personas sí me hablaban la verdad acerca de Cristo, aunque la verdad, tengo que ser sincero, no me interesaba todo lo que me decían. Me invitaban a la iglesia y yo no les hacía caso. Dada mi desobediencia, dada mi incredulidad, a lo largo de mi vida, en mi juventud, tuve que experimentar tropiezo tras tropiezo. Tuve que dar tumbos por un lado y tumbos por otro lado. Tomé muchas malas decisiones. Hice daño a muchas personas y también recibí daño de muchas personas. Aproximadamente por el 2004 conocí a una preciosa jovencita, la cual hoy es mi esposa, y empecé una relación con ella. Pero yo tengo que reconocer que era un joven orgulloso, que era un joven que no la amaba, solamente quería pasar el tiempo con ella. Y entonces, en mi mentira, en mi falsedad, empecé una relación con ella. Aproximadamente a mediados del 2009 nos casamos y como les quisiera contar, pues mi matrimonio fue un completo fracaso. Pero fue en ese momento cuando me vinieron a visitar aquí a mi casa. El Señor me visitó aquí en mi casa. Él envió personas para que me hablaran del Señor Jesucristo específicamente aquí a mi casa, amados hermanos, y me hicieron la invitación a una iglesia. Y no piensen que fui inmediatamente a la iglesia a congregarme, no. Fuimos a congregarnos un mes después. Y además, quiero contarles que cuando nosotros nos fuimos a congregar, fue meramente por el acto de quedar bien, de cumplir con aquella invitación. Y ni siquiera fui yo el que propuso a mi esposa irnos a la iglesia. No, no, no. Fue ella la que estaba preparándose y fue ella la que tenía en su corazón ir a cumplir con esta invitación. Entonces yo acompañé a mi esposa. Era una iglesia pequeñita aquí cerca de mi casa. Nosotros vivimos acá en Zaragoza, España. Entonces era una iglesia muy pequeñita, aproximadamente 50, 60 personas. Y en un momento después de algunas alabanzas y canciones cristianas, el pastor de aquella congregación dijo que había tiempo para orar, que era un tiempo donde había libertad para que si alguna persona, hombre o mujer, quisiera levantar su voz y orar, pues podía hacerlo. Oh, amados hermanos, y ese momento fue crucial en mi vida y fue crucial en la vida de mi esposa. Se levantó, en la fila de adelante nuestro había un hombre que se puso en pie y empezó a orar. Oh, amados hermanos, este hombre empezó a denunciar el pecado. Empezó a denunciar el pecado y empezó a pedirle perdón al Señor por los pecados que todas las personas estaban cometiendo. Pero tengo que reconocer personalmente que mi esposa y yo sentíamos como que este Señor nos conocía de toda la vida. Nosotros empezamos a experimentar y empezamos a escuchar como que alguien le contó a este hombre cómo estábamos nosotros viviendo.
Empezamos a sentir nosotros un peso, el peso de nuestro pecado. Empezamos a experimentar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tengo que reconocer, hermanos, habrá muchísimas situaciones, muchos casos diferentes, pero el nuestro, el de mi esposa y el mío fue ese. En ese momento tengo que reconocer que algo pasó en nuestro interior. Fue el Señor, fue el Espíritu Santo el que vino y abrió nuestro corazón y sacó ese corazón de piedra, ese corazón necio, ese corazón incrédulo, y el Espíritu Santo a partir de ese momento puso en nosotros un corazón nuevo. Amados hermanos, ese tiempo fue un momento especial que transformó nuestras vidas. Esa oración, esa denuncia del pecado y esa declaración de pedir perdón a nuestro Señor por los pecadores, eso fue lo que usó el Señor para nuestra conversión. De ahí en adelante, amados hermanos, nosotros no hemos salido de la iglesia. Eso fue a finales del 2009 nuestra conversión. En febrero del 2010 nosotros ya decidimos dar el paso de bautizarnos y empezamos a servir a nuestro Señor. Hemos estado en diferentes actividades. Algunas veces me han dado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con algún pequeño grupo. También mi esposa y yo hemos visitado hogares donde también hemos podido llevar la palabra del Señor y poderles contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos estado también en el ministerio de orden o ministerio de servidores, que se dice dependiendo, ¿verdad?, las congregaciones. Y también mi esposa pues sirve, por ejemplo, en la guardería con los niños. Ahí estamos, amados hermanos, sirviendo a nuestro Señor donde el Señor nos ponga. Apasionados por el Evangelio, apasionados por nuestro Señor Jesucristo, amando a los hermanos y siendo también amados por los hermanos, conociendo muchas personas y siendo conocidos también por muchas personas. Amados hermanos, estamos, mi esposa y yo, completamente agradecidos con nuestro Señor, de que Él se haya fijado en nosotros. Nos sentimos muy identificados con la historia de Lidia y entendemos de verdad, conforme a las Escrituras, que no hemos sido nosotros los que hemos buscado a Dios, que no hemos sido nosotros los que le hemos abierto nuestro corazón al Señor, no. Ha sido el Señor Jesucristo el que ha venido y nos ha abierto el corazón. Él tiene la llave, Él entró a nuestro corazón y cerró la puerta de nuestro corazón, quedándose Él dentro, morando en cada uno de nosotros. Amados hermanos, para nosotros es un privilegio conocer al Señor Jesucristo. Para nosotros es un privilegio entender ahora que nosotros siempre hemos sido conocidos por Él. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, dice que el Señor nos escogió, es decir, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de toda la creación, nosotros ya estábamos en sus planes, ya estábamos en sus proyectos, ya estábamos en el corazón del Señor Jesucristo. Eso es un privilegio, amados hermanos. Por eso vivimos el Evangelio de Cristo con gozo, en medio de las pruebas, en medio de las batallas, en medio de circunstancias difíciles, por nuestro propio pecado y por el pecado de terceras personas, amados hermanos, pero en medio de cualquier circunstancia, tanto propia como de fuera, en medio de cualquier circunstancia nos sentimos completamente agradecidos y gozosos con nuestro Señor, de que Él nos haya tenido a nosotros por dignos de salvación. No dignos porque lo merezcamos, no, sino porque Él nos ha dado una dignidad que estaba perdida a consecuencia del pecado. Pero el Señor ha venido, nos ha rescatado, nos ha limpiado, ha hecho, ¿verdad?, de vasos quebrados, ha hecho vasijas preciosas para su gloria, para su honra, para su servicio y para bendición de muchas otras personas. Amados hermanos, el Señor usa sus medios para salvar a sus escogidos. En esta mañana, amados hermanos, me gustaría que reflexionemos en este pequeño testimonio que les acabo de comentar. Me gustaría que reflexionemos en la historia de Lidia. Tal vez tienes una historia similar. Si a ti te parece, pues escríbeme un poco cuál ha sido tu historia en cuanto a conocer al Señor Jesucristo. Déjame tu comentario
También me gustaría de verdad de todo corazón que sobre todo reflexiones en este tiempo devocional, que tu corazón sea movido al gozo y a la gratitud a aquel que te ha salvado, aquel que me ha salvado. Cuando no tenía por qué hacerlo, ha venido el Señor con su bendita gracia y nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha trasladado de un reino de oscuridad y de esclavitud a un reino precioso de luz, de libertad, al reino de su amado Hijo, al reino del Señor Jesucristo. Amadas vidas, de todo corazón, meditemos en lo que el Señor trae hoy a nuestros corazones. Me gustaría también invitarles para que el día de mañana se conecten y que juntos podamos disfrutar y que juntos podamos compartir un nuevo tiempo devocional. También si este material ha sido de bendición para muchos de ustedes y tal vez todavía no se han suscrito a este canal, les animo a que lo hagan, a que me dejen algún comentario, que me apoyen con un me gusta y sobre todo que compartan este tiempo devocional con muchas otras vidas y que el Señor use este material como Él quiera y únicamente para su sola gloria. Amadas vidas, quisiera de verdad de todo corazón bendecir sus vidas y les invito, si nuestro Padre así lo permite, para que mañana nos conectemos y que juntos disfrutemos de un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, reciban un fuerte abrazo y ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.